En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Hola, nuevamente bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. En esta ocasión estudiaremos la lección número 5, que se titula Fe contra todo pronóstico. Y aquí no me encuentro sola, me encuentro con 3 compañeros más, a los cuales voy a pedir que se presenten y que al presentarse también nos puedan comentar cuál es su característica favorita de la Biblia. Pastor. Mi nombre es Rafael García Valderrábano y una característica es el espíritu de inclusión que tiene la Biblia, porque se adapta a todos. Mi nombre es Sheila Pérez y mi característica favorita de la Biblia es que es clara por sí misma. Mi nombre es Isaac Canales y una característica que me gusta de la Biblia es que hay congruencia, paralelismo y le da veracidad. Ok, y mi nombre es Frania Brígido y mi característica favorita de la Biblia es que es fiel y verdadera. Y bueno, vamos a comenzar con esta lección. A lo largo de las otras lecciones hemos visto diferentes reformadores, la historia de los valdenses y diferentes personas que se mantuvieron firmes, ¿no?, ante la fe y especialmente se mantuvieron firmes con la palabra. Y antes de que comencemos a estudiar esta lección, vamos a hacer una oración. Así que, Pastor, nos dirige con una oración. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por la inspiración de grandes hombres que dedicaron sus talentos y sus vidas para que nosotros pudiésemos tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos a entenderla y a valorarla también y aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, y pues justamente como comentaba hace un momento, es muy interesante, ¿no?, ver a lo largo de la historia todas estas personas que se mantuvieron firmes. Y creo que hay algo muy interesante en las características justamente de la Biblia que lo hacen un poco más sencillo el que nosotros podamos mantenernos afianzados a ella, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar leyendo un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 23, que dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo hemos visto a lo largo de los años y creo que lo seguiremos viendo. Y creo que en la Biblia podemos encontrar algunos otros ejemplos de personas que, pues, manifiestan características especiales que ellos encontraron en la palabra de Dios y que los mantenían vivos, ¿no es cierto? Sí, un ejemplo es pues justamente David, que escribió los Salmos. Me gustaría compartir con ustedes el Salmo 119, 103 y 104. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Más adelante se comenta de otros 2 versículos, pero me llama mucho la atención que él se regocijaba en la palabra de Dios. Él podía disfrutar de la lectura, de la devoción, de pasar el tiempo con Dios, y aprendía también, como le decía, porque la Biblia, la Escritura, abría su entendimiento, entonces era también de beneficio para él. Y también un refugio, porque a lo largo de los demás salmos se encuentran oraciones en donde pues él clama a Dios por respuestas y pues Dios lo escucha, ¿verdad? Y le da esa respuesta que él necesita. Así es, y a lo largo de la historia, como mencionamos, hay varios reformadores, pero algunos especiales que se mantuvieron por la palabra e incluso no solamente se la quedaban, sino que la compartían. La compartían, así mismo. Bueno, precisamente el versículo de memorizar, ¿no? Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el 12 dice: bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Y va el Salmo 119 y habla de que pues ese es mi anhelo, mi deseo, aprender de tus leyes, aprender de tus estatutos. Y personas que menciona la escuela sabática es John Wycliffe. Y John Wycliffe era un reformador del siglo XIV que precisamente a eso
se dedicaba, ¿no? Traducir la Biblia al inglés para que las personas del pueblo, para que las personas comunes pudieran entender las escrituras. Pero ojo, esto era algo ilegal, no era algo que promovía la Iglesia Católica, que tenía mucho control sobre Europa en ese entonces. Así que Wycliffe me parece que menciona también de que, oigan, no es contra este señor viejo ya que están peleando ustedes, sino es contra la misma verdad. Y pues hay un dicho también en la Biblia que dice, ¿no? Y la verdad os hará libre. Y eso es lo que decía Wycliffe a sus seguidores o a las personas, ¿no? Quien le entregaba. Esta verdad los hará libre. Y tenemos a otro reformador, William Tyndale, casi 2 siglos después de Wycliffe, lo mismo. Trataba de traducir o interpretar del griego y el hebreo original hacia el inglés. Y pasó lo mismo que Wycliffe. Tuvo enfrentas, tuvo choques, tuvo muchas barreras, mucha adversidad para lograr esta traducción. Y al fin, pues, murió de una manera cruel. Una versión muy famosa en inglés, The King James Version, que hasta el sol de hoy yo sé que es una versión muy usada entre los cristianos que hablan inglés. ¿Por qué? ¿Por qué se usa? ¿Por qué es muy popular? Porque pues se menciona que es muy al original, muy lo más antiguo posible, ¿no? Preservó esa traducción. Pero sí es de respetar lo que estos hombres hicieron. Y voy a conectarlo con el título, ¿no? De la escuela sabática, que es la fe contra pronóstico. Con el pronóstico. El pronóstico no estaba muy lindo para estos hombres, pero esa fe, mire, pues todos nosotros, los 4, tenemos las Biblias en nuestras manos. Y se nos hace, muchas veces referimos a David, que es su palabra, ¿verdad? Pero no tenía David el compendio que tenemos ahora nosotros, ¿no? Tenemos la bendición de tener todas las historias, los libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y leo en 2 Corintios 2:14 que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, nosotros bebemos del conocimiento de la palabra, lo transmitimos y entonces se ven los efectos en otras personas también, ¿verdad? Así es, y justamente me hace pensar en otro versículo que es 2 Corintios 13:8, que dice, por nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y justamente en eso quiero que podamos hacer una pregunta al público y queremos preguntarles, ¿qué opinas sobre la importancia de pedir la dirección del Espíritu Santo al estudiar la Biblia? Porque podemos llegar a entender mejor lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Porque Dios dice que Él le va a dar entendimiento y sabiduría a aquel que lo pida en su palabra y mediante la oración. Bueno, para mí la importancia de pedir su dirección es para que al leer su palabra yo pueda entenderla aún mejor. Yo pienso que es importante porque así puedes como encontrar más fácil o más rápido las respuestas a tus problemas en el momento o por la situación por la cual estás pasando. Muy bien, yo creo que se debe considerar siempre que uno va a estudiar la Biblia, porque el Espíritu Santo es el único que puede guiarnos a través del estudio. Podemos entender mejor, podemos comprender, podemos analizar mucho mejor o podemos ser inspirados también de una manera correcta. Creo que es algo que deberíamos de tener en cuenta, ya que podríamos pedir ayuda para poder entender mejor lo que Dios nos quiso decir en la Biblia y poderla entender de mejor manera. Yo creo que es muy importante porque el Espíritu Santo quedó para mostrarnos la voluntad de Dios en los últimos días. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros que nos ayuda a mejorar y a crecer cada día buscando ser más como Jesús. Considero que es importante orar antes de estudiar la palabra de Dios porque es algo muy importante para que nosotros podamos entenderle y Dios nos pueda iluminar al momento de leer su palabra.
Agradecemos al público que hizo sus comentarios, que pudieron compartir con nosotros su opinión acerca de la importancia que tiene que nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y justamente aquí quiero que comentemos un poco acerca de este concepto de la dirección del Espíritu Santo al nosotros estudiar la Biblia. Justamente en la Biblia se interpreta por sí misma, así que hay algunos versículos que nos dan recomendaciones de qué es lo que nosotros debemos de hacer o qué principios debemos de tomar al estudiar la Biblia. No sé si alguien quisiera compartir algunos de los que estudiamos en esta semana. Sí, pues en Juan capítulo 14, en versículo 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Voy a parar ahí porque pues Jesús menciona de que, es como que pues soy evidencia física, ¿no? Primero. Entonces ya ustedes han visto lo que han pasado, ya han visto las obras, ya han escuchado lo que yo he dicho. Así que soy evidencia y de algo que va a venir, y es lo que dice el próximo versículo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que aquí vemos la promesa que Jesús da a sus discípulos de que va a mandar al Espíritu Santo, ¿no? Para recordar todo lo que ha mencionado. Voy a hacer un paralelismo con nuestro tiempo también, porque Jesús o Dios, ¿no? Nos habla por medio de su santa palabra. Y al darle lectura seguida, pues es darle repetición. Algo se repite para que nos recuerde, ¿no? Algo se repite para que quede grabado en la mente. Entonces, eventualmente el Espíritu Santo trabaja con esa repetición en nuestras vidas para poder obrar y dar iluminación, entendimiento a lo que son las Escrituras. Ese verdadero anhelo de buscar a Dios es ahí donde va a trabajar el Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, Él despejó muchas dudas. Había muchas creencias erróneas en relaciones sobre todo sobre el amor de Dios. Y se veía a Dios como un Dios tirano que solo estaba esperando a ver quién se equivocaba para destruirlo, o darle lepra, o mandarle una enfermedad. Pero Jesús cumplió su ministerio y dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Y dice Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, me refiero especialmente al 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Es decir, la palabra de Dios fue revelada por el Espíritu Santo. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién mejor podía guiarnos en la interpretación de la palabra de Dios que el Espíritu Santo? El Consolador. Por eso el Espíritu es el que nos guía y aunque hayamos leído la Biblia 1, 2, 3 veces y la volvamos a leer, siempre habrá situaciones experienciales del ser humano que pasa por diferentes etapas, en diferentes etapas de la vida, por diferentes circunstancias o problemas o estados de ánimo, ¿verdad? Y el Espíritu impresiona la mente para que la verdad pueda aplicarse en nuestra vida, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Justamente lo confirma 2 de Pedro 1, 20 al 21. Dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, cuando nosotros llegamos a cuestionarnos sobre algunas leyes o cosas que nos está exigiendo la sociedad, debemos de compararla justamente con la Escritura, porque no hay nadie más que nos va a hablar con la verdad y justamente como lo decíamos, con claridad ella misma se va a dar a entender y justamente el Espíritu Santo va a hacer su obra, ¿no? Para que nosotros podamos ser transformados a través de ella. Sí, y yo creo que a lo largo de la historia, pues los reformadores se dieron cuenta que guiados por el Espíritu Santo podían interpretar de la mejor manera las Escrituras. Sí, es que la Biblia es nuestra fuente de autoridad. No son las tradiciones de los hombres, las normas que alguna buena sociedad quiere establecer para sus ciudadanos, sino que es el manual que Dios le dio al hombre para regirlo durante toda la existencia de la humanidad y para llevarlo a un buen camino.
Sí, y cuando estudiamos detalladamente las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, encontramos verdades que nos salvan, ¿no? Y creo que fue el caso de Martín Lutero, que al estudiar profundamente la Biblia, dejándose ser guiado por el Espíritu Santo, pues pudo encontrar algunos aspectos interesantes. La escuela sabática también menciona un episodio que hubo entre el otro reformador que se llamaba John Knox con la reina María. Y pues la reina María estaba en conflicto porque le decía a Knox, oye, pero tu interpretación es bien distinta a lo que me han dicho estos otros. ¿Y por cuál me decido? Claro. ¿Cuál? Entonces Knox le dice algo muy interesante. Mira, Dios mismo ahí por medio de su santa palabra te lo va a mostrar. Entonces, que ella misma se explique la verdad. Así es. Y una verdad que a mí me gusta recordar siempre y que podemos encontrar en la Biblia que se interpreta por sí misma, pues es el concepto de que somos salvos por la gracia, ¿no? Y se encuentra en Efesios 2, el versículo 8 y el versículo 9. Y creo que es un aspecto muy importante, especialmente para nuestra vida cristiana, porque a veces nos abrumamos por pensar en ¿cómo podré yo ser salvo?, ¿no? Y es algo que pues no depende de nosotros, ¿no? La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo quería preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿qué significa, ¿no?, en sus vidas personales este concepto de la gracia salvífica? Bueno, para mí, muchas veces en nuestro mundo la gente quiere, digamos que, irse al extremo, polarizar, que no tenemos que hacer nada. No importa lo que tú hagas, Dios te ama tanto que finalmente te va a salvar, ¿no? Existe por ahí esa tendencia de que Dios es tan bueno que va a salvar a muchos, pero realmente la gracia, somos salvos por gracia, pero también, como también vamos a ver más adelante, es una gracia que opera cambios en el ser humano, ¿no? Y es una gracia que se aplica a nosotros a través de la justificación por la fe, pero que tuvo un costo muy alto, ¿verdad? Y que también transforma nuestra vida, ¿no? Así es. Sheila, brevemente, ¿quieres compartir algo? Sí, bueno, a mí me gusta mucho el concepto de oportunidades. Siento que la gracia es una oportunidad de ser transformados, justamente como usted lo menciona, por Dios. Uh-huh. Creo que el tema surge por eso mismo, porque en esos tiempos de la Reforma, pues había esa idea de cómo es que puedo ser salvo. Y habían otras ideas erróneas. Pero eso de salvo por gracia era una de las verdades que se encuentra en la Biblia. Entonces, para mí eso significa, pues, esa gracia que Jesús ofrece gratuitamente por medio de la cruz. Así es, y creo que podríamos seguir buscando más respuestas, ¿no?, a esta pregunta, pero justamente por eso vamos a hacerle una pregunta a nuestro experto para que pueda aclarar algunas dudas. Y le vamos a preguntar, al estudiar Efesios 2, 8 y 9 y Romanos 3, 23 y 24, así mismo como Romanos 6, 23 y Romanos 5, del 8 al 10, ¿qué enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Este ha sido un asunto que por siglos ha sido motivo de debate. La Reforma Protestante, cuando fue iniciada por Lutero, precisamente giró en torno a este aspecto. ¿Cuál es la base de la salvación? ¿La fe más buenas obras o solamente la fe en la gracia de Dios? Lutero citaba a Romanos 3:28, entre otros versículos. Así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mientras que la Iglesia romana citaba a Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Con estos argumentos cada uno defendía su posición, pero en realidad cuando lo analizamos con más detalle vamos a descubrir que es un asunto de énfasis y de enfoque. Los dos apóstoles no se están contradiciendo, sino están hablando de diferentes aspectos del mismo tema. Vamos a ver, el apóstol Pablo está hablando en varios de sus pasajes sobre justificación, diciendo, en Tito 3:7 dice, justificados por gracia, resaltando que la gracia de Dios es la fuente de la salvación. En Romanos 5:9 dice justificados por su sangre, enfatizando que la sangre es el medio que Dios usó para darnos salvación. Y tercero, Romanos 5:1 dice justificados por la fe, señalando que la fe es el método establecido por Dios para darnos salvación.
Mientras que Santiago acepta la justificación por fe más obras, sin embargo, dice que las obras son evidencia de que somos justificados. Así que Santiago está complementando lo que Pablo dice al afirmar que la justificación es por fe, pero las obras son la evidencia de que ya hemos sido salvados. Agradecemos al pastor por ampliar nuestro conocimiento acerca del plan de salvación. Y específicamente hablando del plan de salvación, quiero regresar un poquito en el tiempo a los momentos de Lutero, porque creo que es importante que recordemos esto para introducir el concepto que quiero comentarles ahorita. Y es que pues en ese momento la iglesia había comentado, ¿no?, ante el pueblo que, por ejemplo, para ser salvos, pues tenían que ganárselo, ¿no?, de alguna manera, con alguna obra o al comprar alguna indulgencia, o bueno, había muchas situaciones dentro de la iglesia. Y Lutero, al dejarse, si hacemos una recapitulación de lo que hemos visto, al dejarse ser inspirado por el Espíritu Santo al estudiar su palabra, pues pudo encontrar este concepto de ser justificados por la fe y salvos por la gracia, ¿no? Y de hecho, él pues hizo el cantito, el himno de Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿no? Que engloba una verdad muy importante. Si leo una porcioncita del himno, dice: luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Más por nosotros pugnará de Dios el escogido. Y luego dice: ¿sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz. Omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Él encontró una verdad súper importante, especialmente en encontrar refugio en ese Dios, ¿no? Pero todo era por una ley muy importante que nos menciona la Biblia, y que es la ley de la fe, ¿no es cierto? Y pues es interesante reconocerlo, pero pues no sé, pastor, si nos podría comentar un poquito más acerca de ¿qué podemos comprender nosotros acerca de la fe en la Biblia? Bueno, la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y hablamos acerca de que muchas veces nos polarizamos a que somos salvos por gracia y ya no me toca hacer nada, ¿no? Pero yo quiero compartir un versículo en Colosenses 1:10 que es bien claro y que dice cuál debe ser la respuesta de una fe genuina. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, aquí dice que se espera, ¿verdad? No deja el concepto de la gracia nada más. El apóstol también dice que debemos crecer en toda buena obra, ¿no? Y debemos traer frutos de una fe genuina, porque la fe, para ser genuina, pues tiene que verse una transformación, ¿verdad? Y es posible solamente por el poder de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Así es. Y pues justamente también algo que se me hacía interesante es esa parte que usted dice, ¿no? No podemos quedarnos solamente como en el conocimiento de decir, pues, entiendo que soy salvo y me quedo hasta ahí, ¿no? Y no hago nada, sino que tenemos que crecer. Y sí, creo que es un ciclo, es como nosotros estudiamos y se aviva en nuestro corazón el deseo, la sed de querer seguir conociendo de nuestro Dios. Y entonces viene otra vez el decir voy a estudiar, y luego te das cuenta que hay verdades, que hay promesas que impactan tu mente y tu corazón y te hacen querer seguir conociendo de Dios. Entonces es como un ciclo. Si nosotros permanecemos en Dios y en su palabra, vamos a crecer y vamos a ser transformados para Él. Y algo muy importante que no deberíamos de olvidar es siempre la oración, el pedir al Espíritu Santo para que Él pueda abrir nuestro entendimiento y comprender sus sagradas escrituras. Volviendo a la escena del gran conflicto, ¿verdad? Recordamos de que esto es una batalla, una guerra. Entonces, mencionando lo que dijo Jesús, el Consolador, Él es el quien nos ayuda en cuanto a esta batalla, esta guerra espiritual que también está ocurriendo en la mente de todos. Y se me viene el título del jueves que dice la obediencia, el fruto de la fe. Y creo que pues la escuela sabática menciona Romanos, pero yo voy a leer Gálatas capítulo 5, porque dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todas esas cosas buenas, ¿no? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Y aún unos versículos atrás dice, andad en el Espíritu. Eso quiere decir, pues sigue a Cristo, ¿no? Sigue a Cristo.
Si sigues a Cristo, pues la ley, ¿qué es lo que nos menciona? ¿No? Es cosas para hacer el bien, cosas de amor. Entonces ahí ya entra la confirmación de que el Espíritu está trabajando, ¿no? O sea, no te preocupes por quebrantar la ley en estos momentos, ¿no? Si te dejas llevar por el Espíritu, ahí es donde vamos a hacer esas buenas obras. Entonces, entra esa verdad nuevamente, como habías mencionado, es el redescubrimiento de este evangelio, ¿no? Es como que somos salvos por gracias. Somos salvos por gracia. Es la base del evangelio ahora. Bueno, el tiempo se nos ha pasado bastante rápido. Creo que hay muchas cosas que podríamos decir respecto a este tema, pero me gustaría que pudieran hacer algún comentario o compartir algún concepto con el que nos quedamos al estudiar esta lección. A mí me gustaría compartir el versículo del 1 del capítulo 8 de Romanos, que me parece que engloba un equilibrio muy sano en relación con la gracia y una vida de obediencia, que no es algo que nosotros podemos producir porque no es nuestra naturaleza, pero que sí es posible cuando el Espíritu Santo nos ayuda. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu descrita en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sheila. El descubrimiento personal de la palabra de Dios nos trae propósito a nuestra vida. Bueno, y para mí es precisamente lo que mencionó el pastor, el redescubrimiento de esa verdad, ¿no? Ese equilibrio entre lo que es la gracia y la ley, ¿no? Buenas obras y la fe, y que nosotros no somos huérfanos espiritualmente, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender y captar ese concepto. Así es todo en esta vida es un equilibrio, ¿no? Y el resultado de nuestra fe, pues también debe de ser esa obediencia a nuestro Dios. Y creo que es una de las lecciones más importantes que debemos de quedarnos, y no solo quedarnos, sino compartirlas con las demás personas para que ellos también puedan gozar de una vida eterna y ser salvos por la gracia, ¿no es cierto? Así que agradecemos a todos los que nos acompañaron en este estudio de la Escuela Sabática Universitaria y los esperamos en el siguiente capítulo.